Buenos días a todos. Buenos días, profesor. Hola, buenos días. Pues vamos a dar inicio entonces a nuestra clase de hoy. El día de ayer estábamos comentando algunas reglas generales para el ofrecimiento de pruebas. Entonces, de las cosas que habíamos comentado, habíamos señalado que el periodo de ofrecimiento de pruebas, y vean ustedes qué importante es darnos cuenta de lo siguiente. Ayer Daniel nos preguntaba que si en los escritos de demanda o contestación de demanda se ofrecían las pruebas. En el juicio ordinario no, hay un periodo especial para ello. Y ese periodo especial, de acuerdo a lo que nosotros comentábamos el día de ayer, se abre después de que se celebra la audiencia previa y de conciliación. ¿Se acuerdan? Comentábamos el día de ayer. Si llega la audiencia previa y de conciliación y las partes están presentes y no llegan a un arreglo, o bien solo comparece alguna de las partes y por supuesto pues no hay arreglo porque no comparece la otra, entonces se abre el periodo de ofrecimiento de pruebas. Ana Laura Gaona, que ya vi que andas por ahí, ¿me puedes decir cómo se cuenta este periodo de ofrecimiento de pruebas si están presentes las dos y cómo se cuenta si solo uno de ellos está presente, Ana Laura? Si no mal recuerdo, usted explicaba que comienza a contar al día siguiente de, de que se les notifica. O sea, en este caso sería el día siguiente de que se hace la audiencia y en caso de que una de las partes no esté presente, hasta que se le notifica. Ok, nada más que cuando no está presente, ¿cómo empieza este cómputo? ¿Lo recuerdas, Ana Laura? Cuando se le hace llegar la notificación a esa parte que no está presente. No, en este caso no se le hace llegar ninguna notificación. ¿Cómo se entiende que ya quedó notificada? Ayer lo comentábamos, que hasta les puse el ejemplo. A ver, alguien que le quiera ayudar a Ana Laura, que se acuerde. Veo que está aquí, espérame tantito. Dulce Elioret, ¿andas por ahí? Dulce Elioret. Veo conectados aquí a muchos, Sí, pero no maestra. veo. Ah, ok. ¿Te acuerdas cómo queda hecha la notificación para la persona que no se presentó a la audiencia previa y de conciliación? ¿Me pueden repetir de nuevo, maestra, por favor? Sí, Dulce. Ya Ana Laura nos dijo que si las dos partes se presentan a la audiencia previa y de conciliación, en ese mismo momento se les notifica que se abre el periodo de ofrecimiento de pruebas por 10 días. Entonces, como es una notificación personal, porque ahí están presentes los dos, pues surte efectos en ese momento. Así que el cómputo para el periodo de ofrecimiento de pruebas corre a partir del día siguiente. De tal suerte, por ejemplo, decíamos el día de ayer, que si la audiencia se celebra el lunes y comparecen las dos partes, su periodo de 10 días para ofrecer pruebas empieza el martes. Entonces, bueno, eso es en el caso de que se presenten los dos. Pero, ¿qué pasa si solo se presenta una parte a la audiencia previa y de conciliación, Dulce? ¿Cómo se entiende que el otro ya quedó notificado? Porque no es una notificación personal. ¿Cómo se entiende que ya quedó debidamente notificado de que se abrió el juicio a prueba? Es cuando se da por sentado que admite lo que se le está diciendo. Tengo una duda ahí. No, No no, sé si no estoy es eso. A confundiendo ver, la figura. ok, Fernando nos quiere comentar algo. Adelante, Fernando.
A ver, explícamelo si la audiencia fue el lunes y no fue una de las partes. Explícame el proceso así por días, Fernando. Ajá. Sí, te saltaste un paso. Ok. Decimos, es la audiencia el lunes, no se presenta una de las partes. Esa audiencia sale publicada porque el juez dicta un acuerdo dentro de la audiencia y ese acuerdo es que se abre el periodo de ofrecimiento de pruebas. Entonces, como se dictó ese acuerdo dentro de la audiencia, ese acuerdo se publica en el boletín judicial al día siguiente, es decir, el martes sale publicado en el boletín judicial esa audiencia con los acuerdos correspondientes. El Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México nos dice que cuando hay una publicación en el boletín judicial, la notificación surte efectos al día siguiente de que fue publicada. Y en ese sentido tendríamos que el lunes fue la audiencia, el martes se publicó, el miércoles surte efectos. Esto de surtir efectos se entiende que ya tuvieron el tiempo suficiente para darse por enterados. Entonces, el martes se publica, el miércoles surte efectos, entonces el plazo correría a partir del jueves. La pregunta sería, Dulce Elioret, la pregunta sería, ¿el jueves empieza a correr el plazo de ofrecimiento de pruebas para los dos o solo para el que no compareció? Solo para el que no compareció, maestra. No, Dulce. Acuérdate que el plazo es común. ¿Qué quiere decir esto que el plazo es común, Fernando de la Mora? El plazo tiene que correr para los dos al mismo tiempo, ¿vale? Entonces, ojo con eso, vayan tomando notas. El plazo tiene que correr para los dos al mismo tiempo, es común. Por eso es que si los dos están presentes en la audiencia, para los dos el plazo corre a partir del día siguiente. Pero si uno de ellos no fue a la audiencia, hay que esperarse hasta que ya se tenga por notificado el que no fue, que es mediante este procedimiento que estamos señalando. Y entonces a partir de ese momento empezaría a correr el plazo cuando el que no fue ya se tiene por debidamente notificado. Bien, está por ahí José Soriano. Sí, profesora. José Soriano, ¿cómo se cuentan los días? Primero, ¿recuerdas cuántos días son para el periodo de ofrecimiento de pruebas? Bueno, estamos hablando de los 10, no, son 30 días, ¿no? No, son 10 días, habías dicho bien. Son 10 días para Ah, sí, lo siento. ofrecimiento de pruebas, solo el puro ofrecimiento. ¿Sale? Sí, profesora. Ahora, José Soriano, ¿estos días son días hábiles o son días naturales? Yo tenía por entendido que eran, hábiles. Exactamente, son días hábiles porque se trata de actuaciones procesales. Entonces, las actuaciones procesales solo pueden tener lugar en días hábiles, ¿verdad? Sí, profesora. Ahora tú mismo, José Soriano. A ver, voy a compartir pantalla. Permíteme tantito. Solo quiero que veas el calendario que tengo aquí. Ay, permíteme tantito, José Soriano. ¿Estás viendo el calendario que aparece ahí? Sí, profesora, nada más que le estoy poniendo zoom. Ok, tú me dices cuando ya lo tengas listo. Ya. Ok, gracias. Entonces, vamos a suponer, José,
que hoy se lleva a cabo la audiencia y no comparece alguna de las partes. Estás viendo el calendario. Dime, ¿a partir de qué día empezarían los 10 días y cuándo terminarían? Veme diciendo y yo voy moviendo. Ok, perfecto. Bueno, se publica el 28, surte efecto el 29 y del 29 empiezan a correr los 10 días. Ok, hoy es la audiencia, se publica el 28, surte efectos, ¿sale? El 29, ¿sí o no? Sí, Pero fíjate lo que dice el 290. El 290 dice, el juez abrirá el juicio al periodo de ofrecimiento de pruebas, que es de 10 días comunes, que empezarán a contarse desde el día siguiente a aquel en que surta efecto la notificación a todas las partes. Entonces dice, desde el día siguiente a aquel al que surte efectos. Si hoy es la audiencia, mañana se publica y el 29 surte efectos, ¿cuándo empieza a correr el plazo? sería el 30, sería El, viernes 30. el 30 sería el primer día. Luego, ¿cuándo terminarían esos 10 días? El 30 ¿Le sería podría 1. mover el calendario, por favor? Ahí voy. Ok. Según yo, bueno, si es que le alcanzo a ver, sería el jueves 12. Ok, tú dices que el jueves 12, ¿alguien más que haya hecho sus cuentas? Según yo también es el jueves 12, profesor. Jueves 12. A ver, nos regresamos acá y decimos, entonces, estamos con que el 30 sería el primer día. Obviamente no vamos a contar ni 31 ni primero porque son inhábiles, ¿verdad? Entonces, el 2 sería obviamente el día 2, 3, 4, 5, 6. Hasta aquí vamos 6 días. Hasta el 6 de agosto vamos 6 días. No contamos ni sábado ni domingo. 7, 8, 9, 10. Efectivamente, el día jueves 12 de agosto terminaría nuestro plazo para el ofrecimiento de pruebas. ¿Ya nos dimos cuenta cómo es un periodo especial en el juicio ordinario? Gracias, José. Ok, ¿alguna pregunta hasta aquí, chicos? No, profesora, todo claro. Ok, entonces esto es solo para que quedara más claro lo que ya leímos. Ahora, por ahí veo que está Martín muy atento. Martín, ¿te acuerdas que habíamos dicho en el artículo 291 cómo se deben ofrecer las pruebas? Entonces, obviamente, Martín, tengo que mencionar la prueba que voy a ofrecer, ¿sí o no? Sí, profesora. Tiene que mencionar la prueba y relacionarla con los hechos con los que tiene que ver. Exactamente, muy bien. Permítame aquí. Decíamos, tengo que mencionar el nombre de la prueba. ¿Qué más, Martín? Los hechos con los que tienen que ver, relacionados. ¿Con cuáles hechos, Martín? ¿Con cuáles hechos la puedo relacionar? Puede ser con los hechos de la demanda, Ajá. o de la reconvención, creo. Y de la contestación creo que también, ¿no? Exacto. Yo pudiera relacionarla con los hechos de la demanda, de la contestación de demanda, de la reconvención o de la contestación a la reconvención, si es que la hubo, ¿verdad? Obviamente, si solo hubo demanda y contestación de demanda, pues puedo relacionarla con ellas. Si solo
si hubo reconvención y contestó la reconvención, pues por supuesto que también la puedo relacionar. Incluso se acuerdan que dijimos, también la puedo relacionar con mis excepciones y defensas. ¿Sale? Ok, ¿qué más, Martín? Según recuerdo, debe de tener o de decir las razones por las cuales se relacionan con los hechos. O sea, no nada más nombrarla y decir se relaciona con tal hecho, sino decir por qué nos va a ayudar a nosotros a demostrar nuestra teoría del caso, en este caso. Las razones por las que estimamos que demostrarán los hechos con los cuales están relacionadas, ¿verdad? Entonces, gracias, Martín. Nótese la diferencia. Bueno, obviamente enuncio la prueba. ¿Qué prueba voy a ofrecer? No, pues que confesional, por ejemplo. Luego, ¿con qué hechos los voy a relacionar? No, pues con el 2, 3, 5 de mi demanda, el 4, 8, 9, 12 de la contestación, el tal de la reconvención. O sea, ahí ya yo veré con qué prueba va a ser para mí pertinente relacionar con qué hechos va a ser pertinente relacionar esta prueba. Pero, decíamos, no solo eso, sino que tengo que decir por qué razones considero que esta prueba va a demostrar esos hechos con los que yo la estoy relacionando, que son cuestiones muy diferentes. Gracias, muchas gracias, Martín. Ok, entonces decíamos por ahí, el siguiente artículo, que es el 292, nos habla ya concretamente de una prueba en especial que es la confesional, ¿sale? Y nos decía, la prueba confesional yo la puedo ofrecer presentando el pliego. Una cosa es que la ofrezca, ojo, una cosa es que yo en mi escrito de ofrecimiento de pruebas la ofrezca como tal, y otra cosa es que exhiba el pliego a partir del cual se va a desarrollar la prueba. El pliego son las preguntas que se le van a hacer, en este caso, pues a la contraparte, porque la confesional siempre va a correr a cargo de nuestra contraparte. Entonces, puede ser que yo al momento de ofrecer la prueba exhiba el pliego. En este caso lo tengo que exhibir en sobre cerrado, lacrado. La otra vez yo les había mostrado cómo más o menos se sella un pliego para que nadie lo pueda abrir. Y decíamos, y voy a pedir que se guarde en el seguro del juzgado para que sea abierto en el momento procesal oportuno. ¿Sale? Pero yo en ese pliego ya tengo una serie de preguntas que le voy a hacer a la contraparte, y qué preguntas, ahorita vamos a ver cómo son las preguntas que se van a hacer en la confesional. Entonces, pero bueno, es básicamente lo que me interesa, es que la confesional se puede ofrecer presentando o no el pliego correspondiente. Y vámonos con el artículo 293, que decíamos de la 293, la pericial. Que decíamos, en este caso la pericial la vamos a ofrecer cuando necesitemos de un perito, de alguien que tenga conocimientos muy específicos en cierta área. ¿Sí o no? Sí, profesora. Ok, Sí, quiero que me digan por ahí. Valeria, si está por ahí presente en la clase, ¿se acuerda qué ejemplo les puse ayer, Valeria? No, profesora, no lo recuerdo. No lo recuerda. Abigail, ¿sí se acuerda? Sí, maestra, nos comentaba que en el caso de la rescisión de contrato, me parecía, se exhibió un contrato falso, o bien, bueno, con firmas falsas, obviamente, que no eran de la parte demandada, y entonces usted ofreció la pericial en grafoscopía para que se comprobara la falsedad de esas firmas. Es correcto, muy bien, gracias por estar al tanto. Muy bien, efectivamente, espérame, porque estoy buscando mi escrito de ofrecimiento de pruebas. Efectivamente, decíamos en ese sentido, y es muy claro el artículo, ¿no? Nos dice, obviamente yo tengo que decir, expresando los puntos, es decir, así como la confesional, fíjese la diferencia, la confesional la puedo ofrecer exhibiendo o no en ese momento el interrogatorio o el pliego de posiciones para mi contraparte, pero la testimonial
la pericial a fuercita, en el momento que yo la ofrezco, tengo que señalar los puntos sobre los cuales va a versar esa prueba. O sea, ¿qué le voy a preguntar a mi perito? ¿Sale? Vámonos con el 295. Valeria, ¿me ayudas con la lectura del 295, por favor? Sí, profesora, permítame, por favor. Gracias. O alguien que ya lo tenga y ahorita que Valeria nos siga apoyando. Yo, maestra. Yo lo tengo. Adelante, Luis Daniel, por favor. Dice, artículo 295. Las partes están obligadas, al ofrecer la prueba de documentos que no tienen en su poder, a expresar el archivo en que se encuentren, o si se encuentran en poder de terceros, y si son propios o ajenos. ¿Se acuerda que comentábamos eso el día de ayer? Que decíamos, si son archivos, espérame tantito, decíamos, si son archivos, públicos y yo tengo acceso a ellos, yo tengo la obligación de pedirlo. Pero, decíamos, si yo no tengo acceso a ellos, pues hay una diferencia, miren, si son archivos públicos y yo tengo acceso a ellos porque yo soy parte, los tengo que solicitar. Si no me los han dado, por lo menos tengo que exhibirle al juez la prueba de que ya los solicité, ¿no? Pero si yo no tengo acceso a ellos, pues las ofreceré y le pediré al juez que sea él el que gire el oficio para que se los remita. Bueno, ahorita voy a, estoy viendo, permítanme tantito, un escrito, porque de una vez quiero irles para que lo vayan como visualizando, ¿no? Y que vean que esto que les menciono, lo que pasa es que como que me formatearon la máquina porque andaba muy lenta y de pronto me crearon otras carpetas y ya no supe dónde me quedó esto. Espérenme tantito. Tarara, tarara. Bueno, les voy a compartir una pantalla, permítanme tantito. Quiero que pongan mucha atención con lo que les voy a compartir. De hecho, este es el asunto con el que ustedes van a trabajar la siguiente parte, pero les voy anticipando porque este es un asunto donde tengo ya un ofrecimiento de pruebas. Me dicen si ya lo visualizan. Ya, Ya se maestra. ve, profesora. Bueno, en este momento se los voy a compartir para el ofrecimiento de pruebas, pero nada más quiero que lo vayan observando. Este es una contestación de demanda. Ojo, aquí van a ver ofrecimiento de pruebas porque este es un juicio oral, no es ordinario, es un oral. Entonces aquí, obviamente, es diferente porque aquí desde que presentamos la demanda o la contestación de demanda, aquí sí se ofrecen pruebas. Y tan solo vean la diferencia. Contesta la persona, señala domicilio para recibir notificaciones y autorizados, dice que viene a dar contestación a la demanda, negando desde ahora que proceda, y entonces ya dice, en relación a las prestaciones, aquí yo no me fui una por una, simplemente dije, todas están mal, no van a proceder, ¿no? Y luego ya me voy en relación a los hechos y voy contestando hecho por hecho y digo, 1, el correlativo en los términos que se narra es falso. La verdad histórica fue esta. Y ahí señalo, ¿no? Luego 2, también el correlativo que se contesta se niega por falso. Así me voy, hecho por hecho. ¿Sale? Y obviamente pues yo voy generando pues mi propia explicación y cuál es la versión de la señora. Es un asunto, la verdad, que a mí me dio mucho orgullo porque lo gané después hasta de un amparo, pero nos fue muy, muy, muy bien. Bueno, aquí estoy contestando todos los hechos, ahorita me estoy pasando como de largo. Este asunto ustedes lo van a tener, por eso es que ahorita lo estoy pasando de largo, ustedes lo van a tener. Pero aquí ya metí esta jurisprudencia porque
pues era necesario para que fortaleciera lo que estaba yo diciendo. Aquí contesto las pruebas y digo que son improcedentes, tarararara. También estoy contestando hasta las medidas provisionales que él solicitaba. También las estoy contestando en relación a las medidas provisionales. Y vean, chicos, ya que terminé de contestar, yo le digo al juez, ¿sí lo están visualizando, por favor? Díganme. Sí, profesora, sí se ve. O me estoy yendo muy rápido. Si sienten que me estoy yendo rápido, díganme, por favor. Vean cómo yo, después de todo lo que contesté, abro un capítulo que le llamo litisconsorcio pasivo necesario. Y esto es así porque de lo que está demandando es un reconocimiento de paternidad, pues va a afectar a otro tercero que ya reconoció previamente a este menor. Entonces, obviamente, pues el otro no puede reconocer la paternidad, pues porque el niño ya está reconocido. O sea, hay que mandar a traer a litigar al otro, al papá que ya reconoció. Entonces, yo le explico al juez por qué, al haber un litisconsorcio pasivo necesario, tiene que mandar a llamar al padre legal del niño. Y ahí le pongo jurisprudencia y todo al respecto. Abro mi capítulo de excepciones y defensas. Entonces, por ejemplo, miren, quiero que vean aquí, dice, en virtud de que las constancias de auto se desprende que en el presente caso existe pluralidad de personas afectadas por el ejercicio de la acción interpuesta, se hace valer como excepción realmente es una excepción o defensa, el litisconsorcio pasivo necesario, a fin de que no se continúe con el procedimiento hasta que sea llamado a juicio entonces ya es tienes que parar, no podemos seguir porque hay otra persona involucrada, y ya lo meto dentro del capítulo de excepciones y defensas. Como defensa la falsedad de los hechos constitutivos de la demanda, pues digo, oye, me defiendo porque todo esto que me están acusando es falso. También como defensa la oscuridad al narrar los hechos constitutivos de la demanda, porque pues es una oscuridad porque no se detallan bien las circunstancias de modo, tiempo y lugar, se abstiene, vean, el actor se abstiene de precisar circunstancias de modo y tiempo y lugar en que supuestamente acontecieron los hechos, lo cual obviamente nos impide una adecuada defensa, porque si nada más me dice, alegamos, se negó. Bueno, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Qué dije? ¿Cómo me negué? O sea, pues está muy oscuro, muy impreciso, ¿no? También puse como defensa la supremacía del interés superior del menor en relación a este caso. Entonces, vean, no tiene que tener necesariamente un nombre, sino puede ser ciertas situaciones que nosotros interponemos como excepción o como defensa. Y luego, aquí sí, porque es un juicio especial, abro mis pruebas. Aquí lo que van a encontrar es que no hay confesional. En los juicios orales no hay confesional, sino una declaración voluntaria de parte y declaración forzada de parte. Ahorita voy a abrir otro que tenga la confesional para que veamos lo que estamos señalando. Ahorita no me detengo en las declaraciones voluntarias y forzadas, pero quiero que vean. Testimonial. Primero, enuncio el nombre de la prueba. Testimonial. Luego, consistente en las declaraciones que rindan ante usted las personas cuyos nombres y domicilios proporciono a continuación, mismas que me comprometo a presentar ante este juzgado el día y hora que al efecto se designe. Y entonces me voy testigo por testigo, nombre y dirección. Y vea cómo le hago. Aquí sí yo, esta prueba nada más la relacioné. La verdad aquí no tuve tanto problema porque es un juicio oral y el juez en muchos casos subsana los errores. Aquí tuve una deficiencia. No dije por qué razones yo pensaba que iba a probar, con mi prueba iba a probar. Y vean, lo que quiero que vean ustedes es la pericial que acabo de mencionar. Pericial en psicología. ¿Se dan cuenta? Pues le digo, a cargo de la licenciada en psicología fulana de tal, nombre del aperito, quien tiene su domicilio en tal,
¿sale? Ya digo y digo que tiene su cédula profesional tal. O sea, ya digo, la materia en la que es experta, el nombre, su domicilio y obviamente el título que la avala, que es su cédula profesional en psicología. Y luego vean lo que digo, el objetivo de esta pericial es probar que el desarrollo del menor ha sido óptimo gracias al adecuado ambiente familiar en que se ha desarrollado hasta ahora, además de que ha contado con figuras paternas constantes que le han brindado protección, amor y seguridad, y que de imponerle una figura paterna totalmente desconocida para él afectaría su sano desarrollo. Ese es mi objetivo con esta prueba. Y vean, este es el cuestionario. La perito deberá responder el siguiente cuestionario. 1. Que diga la perito si el nivel de desarrollo del menor es el adecuado para su edad cronológica. 2. Que diga la perito cuál es el estado emocional del menor y en caso de detectar alguna alteración que diga en qué consiste. 3. Que diga la perito cuál es la percepción que el menor tiene de la figura paterna y materna y si esta es la adecuada para asegurar su sano desarrollo físico y mental. 4. Tomando en cuenta las respuestas anteriores, que diga la perito si sería beneficioso para el sano desarrollo del menor omitir a su actual figura paterna para presentarle una totalmente desconocida para él. Como pueden ver, este es un asunto donde estaban en contradicción dos paternidades. Entonces, ahora, ojo con esto. Antes de ofrecer la pericial, yo hablé con la perito. Entonces, la perito me orientó sobre más o menos qué preguntas yo debería de hacerle para que su trabajo, su pericial, me diera la información que yo necesitaba. Esta es otra forma de ofrecer la pericial, que dice pericial en trabajo social. Pero vean por qué es diferente, porque aquí no puse interrogatorio, porque fíjense cómo la estoy ofreciendo. Consistente en el estudio de trabajo social que se realice para determinar las condiciones óptimas en las que vive el menor. Y luego le pongo, a cargo de la Unidad de Trabajo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, ubicada en tal. Y vean lo que pongo acá. Esta pericial deberá desarrollarse de acuerdo a los protocolos oficiales establecidos para el caso. O sea, no te voy a dar un cuestionario, tú sabes cómo la tienes que realizar porque eres un perito oficial del tribunal. ¿Se fijan? Y sí me la aceptaron. Entonces, se los pongo solo para que ustedes vean cómo ofrecí la pericial. ¿Alguna pregunta? Sí, maestra, yo. Adelante. Bueno, entonces, por ejemplo, nuestro documento de ofrecimiento de pruebas va a llevar esa estructura que estamos viendo aquí de redacción de las pruebas. Y bueno, esa es la primera. Y luego, respecto al interrogatorio, igual va dentro del mismo documento, en el caso concreto de nuestro caso que vamos a hacer para el viernes. Sí, es correcto. El interrogatorio para los peritos va así, cuando ofreces la prueba, das los datos y a continuación el interrogatorio que tiene que responder el perito. Bien, y para el pliego de posiciones es esa parte, en la confesional. No, el pliego de posiciones, no, porque son las preguntas que le vas a hacer a tu contraparte. El pliego de posiciones se ofrece aparte. O sea, se exhibe aparte en sobre cerrado. Oh, ya, muy bien, maestra. Sí, esa era mi pregunta. Gracias. ¿Sí? Espérame tantito, ¿eh? Estoy buscando otro. Denme un minutito, quiero abrir de una vez el otro que les dije. Ah, aquí está. Para que lo puedan visualizar. Les voy a compartir otra pantalla. Permítanme un momento. Me dicen, por favor, cuando ya la puedan ver. ¿Ya lo pueden ver? Apenas está cargando, maestra, ya está.
Ahí está, ¿sale? ¿Lo pueden ver? Sí, Sí, profesora. profesora. Ok. Quiero que noten lo siguiente. Dense cuenta, este es el ofrecimiento de pruebas del asunto que ustedes están haciendo. Quiero que se den cuenta de lo siguiente. ¿Quién está ofreciendo las pruebas? La mandataria judicial. Exacto. Sí, ya se dieron cuenta, yo estoy ofreciendo las pruebas. Vean la importancia de tener un mandatario judicial, que yo, aquí en este caso sobre todo se me hizo más útil aparecer como mandataria judicial. ¿Por qué? Porque mi cliente ya era una persona de 80 y tantos años. Entonces, obviamente, yo las menos molestias que le podía dar a la señora de venga a firmar o recíbame en su casa o X lo otro, mejor era yo estar como mandataria judicial y yo como mandataria judicial puedo ofrecer las pruebas. Ya se dieron cuenta, esa es una gran utilidad que tenemos como mandatarios judiciales. Obviamente tenemos una súper responsabilidad, porque cualquier cosa que no hagamos en tiempo y forma, pues la verdad hasta penalmente nos pueden fincar responsabilidad. Entonces, te vas a poner como mandatario judicial es porque estás, pero bien consciente de la responsabilidad que tienes. Pero en este caso, yo lo ofrecí. Y obviamente ya le digo, en mi calidad de mandataria judicial de la parte actora. Y hasta para rápido le digo al juez, personalidad reconocida en auto de fecha 11 de agosto del año en curso. Ya le digo dónde fui reconocida como mandataria judicial. Y vean, esta es la estructura del escrito de ofrecimiento de pruebas. Y aquí es donde yo les digo, enuncio la prueba, confesional. Por favor, por ahí me han puesto confesional a cargo de un testigo, o sea, confesional a cargo de Juanito López, que no es parte. No, la confesional solo es a cargo de nuestra contraparte, ¿sale? Entonces, a cargo del codemandado fulano de tal. Y quiero que vean la estructura que le estoy dando. Al tenor del pliego de posiciones que en su oportunidad exhibiré. O sea, no lo estoy agregando ahorita. Tú mismo, Daniel, si lo estuviera agregando ahorita, ¿cómo diría esto? Confesional a cargo del codemandado fulano de tal. Al tenor del pliego de posiciones Que agrego como anexo. que exhibo en este momento en sobrecerrado. Así tiene que decir, que exhibo en este momento en sobrecerrado, y además tenemos que decirle solicitando que se guarde en el seguro del juzgado para ser abierto en el momento procesal oportuno. ¿Ya se dieron cuenta? Si digo en su oportunidad exhibiré, quiere decir que no estoy acompañando el pliego. Pero si le digo que exhibo en este momento, le digo, conste que te lo estoy exhibiendo en sobre cerrado. Le digo que exhibo en este momento en sobre cerrado, solicitando que lo guardes en el seguro del juzgado para que sea abierto en el momento procesal oportuno. ¿Ya se dieron cuenta la diferencia de redacción? ¿Sí o no? Sí, profesora. Sí, a ver, Misael, que lo veo por ahí conectado. No, profesora. Explíqueme la diferencia de los dos puntos que acabo de señalar. En uno en sí no va a exhibir como tal el pliego de posiciones y en el otro sí ya solicita que se va a abrir en el momento procesal oportuno y que se resguarde en el juzgado. Exacto. Y como les decía, gracias, Misael. Y como les decía, si yo me voy a dar cuenta de que efectivamente no se tocó el sobre, porque cuando lo cierro, ahí pongo yo una firma. ¿Para qué? Pues para que si lo abren, ahí se note perfectamente que ya la firma está rota, ¿verdad? Entonces no hay problema. Ojo con esto, incluso el pliego, yo puedo presentarme el día de la audiencia y decir, lo voy a cambiar, voy a sustituir el pliego, porque a lo mejor se me ocurrieron otras preguntas, me di cuenta que el otro no estuvo tan bien hecho y digo, pues lo quiero cambiar. Puedo cambiar el pliego si lo presento antes de que empiece la audiencia. ¿Sale? Puedo, ya van a ver más adelante, hacer más pruebas. ¿Alguna pregunta?
Entonces, aquí le voy diciendo que en su oportunidad exhibiré el pliego y le pongo, mismo que deberá absolver bajo protesta de decir verdad en forma personalísima y no por conducto de apoderado legal alguno. Es decir, aquí ya cuando veamos la confesional, nos va diciendo la ley que puede la contraparte pedir que la absolución sea personal y que no haya apoderado. Si no lo pido, puede ser que la contraparte mande un apoderado, ¿sale? Y ya no va a ser lo mismo. Y ya le pido, para tal efecto y con apoyo en lo dispuesto en los artículos tales y tales, solicito se le notifique personalmente, a efecto de que comparezca a este juzgado el día y hora que su señoría se sirva a designar a absolver posiciones que se le formulen en los términos señalados y se le aperciba que en caso de no comparecer será declarado confeso. Y aquí sí, fíjense, como que sí ofrecí mejor la prueba, porque le puse, esta prueba tiene relación con todos y cada uno de los hechos de la demanda, del escrito de contestación a la demanda y de la contestación a la reconvención. Ahí dije todos los hechos. Y luego le puse, en consecuencia, se ofrece para demostrar la procedencia de la acción intentada por mi representada ante el incumplimiento del codemandado. ¿Ya vieron? Entonces, señalo los hechos y ¿por qué? Pues porque obviamente se va a demostrar que cumplió, se va a demostrar que entonces sí procede mi acción. Y aquí lo hice por separado, ofrecí la confesional de uno y luego la confesional de otro. Pude haber hecho confesional a cargo de los codemandados tales y tales en un mismo rubro y no pasaba nada. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? No, profesora, todo muy claro. Espérame, estoy viendo si encuentro. Espérame, estoy terminando, estoy buscando. Espérame, antes de cualquier otra cosa estoy. Es que luego se me va aquí. De pronto se me olvidan los nombres que. Ay, no sé qué hice aquí. No sé dónde lo tengo. Bueno, es que quería mostrarles la pericial que les comento. Y esa pericial me la desecharon porque no le puse, bueno, a mí se me hizo un exceso por parte del juzgado, pero pues me la desecharon. Entonces quería mostrarles qué fue lo que me había faltado según el juzgado. No la encuentro. Les digo que como me la resetearon, me crearon otras carpetas, pero la voy a buscar. No, la voy a buscar mejor para no perder más tiempo. Bueno, sí me están escuchando, ¿verdad? Sí, profesora. Ok, por favor, si está Jorge Alberto. Ya sé qué me faltaba.
mostrarles, perdón, es por el artículo que acabamos de leer. Permítanme. Ya me acordé por qué también se los estaba presentando. Porque acabábamos de leer el artículo de que las partes están obligadas al ofrecer la prueba de documentos que no tienen en su poder, a expresar el archivo en que se encuentran, o si se encontraban en poder de terceros, o si son propios o ajenos. Quiero que vean acá está. No sé si alcanzan a visualizar esta con el número 15. ¿Lo alcanzan a ver? ¿Sí lo ven? Sí, profesora. O sea, quiero que vean, dice documental, consistente en el escrito con sello de recibido. Bueno, fíjense que yo aquí me equivoco. Es que estoy viendo que, ya como estoy viendo esto, me estoy dando cuenta que abrí el borrador. Pero en realidad no es el escrito con sello de recibido, sino son la documental consistente en las copias certificadas de la averiguación previa iniciada con motivo de la comparecencia de fecha tal, mediante la cual la suscrita denuncia violencia familiar en mi contra. Y aquí tenía que haber dicho, en este acto exhibo el escrito con sello de recibido mediante el cual ya he solicitado las copias certificadas correspondientes. Es que en realidad la prueba no es el escrito, la prueba son las copias certificadas de la averiguación previa. Y yo lo que tengo que hacer es demostrar que ya las solicité. Que esto tiene que ver con lo que dice el artículo que acabamos de leer. Bien, vámonos al siguiente artículo, por favor. 297. ¿Me ayudas, Luisa Fernanda Morales? Sí, profesora. Artículo 297. Al solicitarse la inspección judicial, se determinarán los puntos sobre los que deba versar. Sí, bueno, ese es el caso de inspección judicial. La inspección judicial implicaría que yo le pido al juez que se traslade a cierto lugar para que verifique qué cosas. O sea, por eso dice, debe precisar los puntos sobre los que versará. Ah, bueno, pues te pido, juez, que te traslades. A lo mejor aquí yo, al ver que los señores dicen, no, pues es que ya habíamos empezado la construcción de casas, pero realmente, pues no, no se llevó a cabo, no sé qué. Pues yo le diría al juez, ah, sí, pues te ofrezco la inspección judicial para que tú te presentes y te des cuenta también que ni es cierto que han hecho nada, que ni es cierto que han hecho nada estos señores, ¿sale? Porque pues tú te podrás dar cuenta que los terrenos están tal cual, que no hay no existe ninguna construcción, que no existe nada. Entonces yo podría pedirle al juez que se presentara ahí en el lugar de los hechos. Ya le digo, pues que te constates que estás en el lugar tal, que te constates si hay material de construcción, que verifiques si existen señales de construcción, de excavación o de marcación de alguno de los terrenos, que verifiques si hay máquinas trabajando, que verifiques si se ve que las obras que haya ya tienen mucho tiempo o son recientes, o sea, etcétera, etcétera, yo le podría decir, porque en realidad en este caso pues no había nada, ¿no? Ahora vámonos con el 298, ¿quién me ayuda por ahí? Yo, profesora. Adelante, Eric. Artículo 298. Al día siguiente en que termine el periodo del ofrecimiento de pruebas, el juez dictará resolución en la que determinará las pruebas que se admitan sobre cada hecho, pudiendo limitar el número de testigos prudencialmente. En ningún caso, el juez admitirá pruebas o diligencias ofrecidas extemporáneamente que sean contrarias al derecho o la moral, sobre hechos que no hayan sido controvertidos por las partes, o hechos imposibles o notarialmente inverosímiles, o bien
que no reúnan los requisitos establecidos en el artículo 291 de este código. Hacemos una pausa aquí, Eric, por favor. Sí. Ojo con esto, ¿eh? Dice, ya se acabaron los 10 días del ofrecimiento de pruebas, entonces el juez va a dictar la resolución que determine qué pruebas admite. Una cosa es que las partes las ofrezcan, otra cosa es que el juez se las admita, ¿no? O no se las admita. Y vea que dice, el juez puede limitar el número de testigos. Generalmente solo se admiten 2 testigos por los hechos que vamos a probar. Yo pudiera ofrecer varios bloques de testigos. A lo mejor pongo un bloque de testigos que digan que vieron, por ejemplo, por ahí por la contestación de demanda que vimos el día de ayer, yo pongo un bloque de testigos que diga que vio que el día de las diligencias de requerimiento, pues que escucharon cómo la señora me ofreció, convenimos una prórroga. Pues estaba mi secretaria y mi asistente y los ofrezco como testigos en relación a ese hecho. 2, para que hagan prueba. Y luego, pero resulta que a lo mejor también quiero ofrecer testigos que digan que yo hacía diversos pagos, y que no eran bancarios, que a lo mejor hice otros depósitos, además de los que la señora hizo o está mencionando, pero que no me dio recibo y que estaba presente mi socio y otra persona. Entonces, ahí sí puedo, aparentemente son muchos testigos, pero si ustedes se fijan, pretendo probar hechos distintos. Ahí sí se vale. Lo que no se vale es que para un solo hecho o una situación específica yo diga, y estaban mis 10 familiares que pueden venir a verificar el hecho. No, pues con 2 es suficiente, ¿vale? Y generalmente el juez, cuando ofrecen más de 3 para los mismos hechos, previene para que se reduzca el número de testigos a 2. No sé si me expliqué. ¿Sí fue claro o los enredé? Ok, y la otra parte importante, dice, el juez nunca va a admitir pruebas extemporáneas, ofrecidas extemporáneamente, o contrarias al derecho o a la moral. Fíjense que luego los jueces no cuidan mucho esto, porque a mí me tocó un día un caso que era pérdida de patria potestad de un señor contra su esposa. Y las pérdidas de patria potestad, si ustedes checan el artículo 444 del Código Civil, las causales de pérdida tienen que ver con el abandono de la mamá o del papá, con que no suministran alimentos a los hijos, con que son violentos contra los hijos, contra que los han abandonado, con que los dieron en adopción, con que X, ¿no? O sea, cosas como conductas que dañan a los hijos. Y resulta que yo vi un día en un juzgado que le admiten al señor como pruebas, como 50 fotografías que el señor tomó del correo de la señora, para empezar, invasión a la privacidad de la señora. Toma correos, la señora la verdad andaba con otra persona y le enviaba fotos desnuda. Entonces todas esas fotos, el señor las imprimió todas en grande tamaño carta, cada foto, y las exhibió como pruebas en el juzgado, pero solo para evidenciar a la señora. Y el juez las tenía cosidas las fotos en el expediente. Entonces tú llegabas a pedir el expediente y ahí estaban todas las fotos cosidas. Entonces, estas pruebas son contrarias a la moral, contrarias a las buenas costumbres, y no solo eso, ni siquiera tienen que ver con los puntos controvertidos, porque ¿qué tiene que ver con que la señora le mande fotos a su amante desnuda con causales de pérdida de patria potestad? No tiene nada que ver. Entonces, vean, ahí obviamente de inmediato yo pasé a hablar con el juez y le pedí que se sacaran esas fotografías del expediente, que se descosieran y en todo caso que se desecharan o que se reservaran, porque no tenían por qué estar así visibles. Pero bueno, eso es nada más como para que comentarles una anécdota. Y la parte más importante, que dice que el juez tampoco va a admitir pruebas que no reúnan los requisitos establecidos en el 291, que es
que se relacionen con los puntos controvertidos y que se manifiesten las razones por las cuales pensamos que van a aprobar los hechos. Si no le ponemos, nos las pueden desechar, mis chavos. Seguimos, por favor, Eric. Siguiente párrafo, ya casi terminamos. Sí, profesora. Contra el auto que admita pruebas que se encuentren en algunas de las previsiones anteriores, procede la apelación en el efecto devolutivo de tramitación conjunta con la que, en su caso, se haga valer en contra de la definitiva. En el mismo efecto devolutivo de tramitación conjunta con dicha sentencia, procede la apelación contra el auto que deseche cualquier prueba. En los casos en... Sí. No, es que ya dice, maestra, ¿cómo se ofrece una prueba superveniente? Dice Héctor Aarón. Ah, perfecto, Aarón. Justamente la prueba superveniente es cuando surge de pronto un dato que no conocíamos, que no teníamos a la mano o que acaba de surgir. Y así simplemente hacemos un escrito donde le decimos al juez, juez, pues resulta, no sé, por ejemplo, que me acabo de enterar que el señor sí tiene otros ingresos y resulta que te ofrezco como prueba el talón de pago que acabo de encontrar, ¿no? Por ejemplo, no sabía y resulta que me acabo de encontrar este talón de pago, te lo ofrezco, manifiesto bajo protesta de decir verdad que no lo conocía y te lo ofrezco como prueba superveniente. O a lo mejor resulta que cuando presento la demanda, pues mi hijo estaba pues muy mal psicológicamente y hasta después de haber ofrecido las pruebas, resulta que lo canalizaron y está tomando terapia psicológica y eso no ocurría al momento de que yo ofrecí la prueba. Pues te ofrezco como prueba el diagnóstico clínico que le hicieron el médico tal, la psicóloga tal, y pues bueno, es de fecha posterior al ofrecimiento de pruebas, posterior a la demanda, entonces pues no existía, pero te lo ofrezco porque es importante para la sentencia. Entonces, hago un escrito y así digo, tomando en consideración, vengo a ofrecer como prueba superveniente y ya digo, el documento tal, el testigo tal, el documento público privado, el informe tal, y ya digo por qué es prueba superveniente. Porque bajo protesta de decir verdad, tengo que no lo conocía y lo acabo de conocer, porque lo acabo de obtener, porque acaba de ocurrir este hecho, ya explico por qué, ¿vale? Ok, perdón, Eric, continuamos. Sí. En los casos en que las partes dejen de mencionar los testigos que están relacionados con los hechos que fijen a la litis, o se dejen de acompañar los documentos que se deben presentar, salvo en los casos que se señalan en los artículos 96, 97 y 98 de este código, el juez no admitirá tales pruebas. En el caso de que llegue a admitir alguna, su resolución será apelable en efecto devolutivo de tramitación conjunta con la sentencia definitiva. Ya se dieron cuenta porque dice, si yo no relaciono, si dejan de mencionar los testigos que están relacionados con los hechos que fijen la litis, o sea, los tengo que mencionar en los hechos. De hecho, cuando ustedes se van al 255, que habla de los requisitos de la demanda, y cuando nos habla de los hechos, dice, señalará los hechos y los nombres de los testigos que los presenciaron. Entonces, eso es porque al ofrecer la prueba tienen que estar mencionados. Si no, no puedo decir que esos testigos van a comparecer a demostrar esos hechos. Entonces, vean, dice, si tampoco acompaño los documentos que debe de presentar, tampoco me los van a admitir. Entonces, vean ustedes la importancia de presentar documentos, de relacionarlos, de demostrar que ya los solicitamos, de mencionar los nombres de los testigos desde los hechos. Y nada más estamos leyendo el capítulo de ofrecimiento en general. Y después los artículos que ustedes tienen que señalar o que revisar a fondo, pero ya ustedes en su casa, son los de pruebas en particular. El día de mañana yo les voy a hacer preguntas sobre cada prueba en particular. Así que se van a chutar los artículos que les faltan, por favor, para que mañana ya lo comentemos. Y ahora sí vayamos revisando 2 o 3 escritos de ofrecimiento de pruebas
para que ustedes se den una idea cómo van a hacer el suyo, ¿vale? Sí, profesora. Sí, profesora. Ok, les agradezco mucho su presencia. Nos vemos el día de mañana. Pónganse a estudiar todos los artículos relativos a las pruebas en particular. Mañana pregunto. Hasta mañana, profesora. Hasta mañana. Hasta mañana a todos. Bueno, profesora, buen día. Hasta mañana, buen día.